Buenos días, buenos días. Espero que le esté yendo bien. Hoy vamos a hablar sobre uno de los primeros pensamientos que he tenido y es sobre la perfección del Creador, de aquel que nos creó a nosotros. Tengo 46 años y siempre a mí me llamó la atención lo que se dice pero no se conoce. Siempre me ha fascinado buscar eso que todo el mundo habla pero no ha visto. Una de las cosas que siempre le he caído atrás es a la realidad. Y la realidad siempre choca con lo que es un creador, un Dios, que nos han contado que no es compatible con la realidad. Por ejemplo, una niña de 3 años, indefensa, inocente, que solo ha pasado 3 soles en su vida. Le digo de 3 soles normalmente porque ha pasado 3 años y es el tiempo que le toma a la tierra en dar un ciclo completo de traslación alrededor del sol. Porque la tierra da un ciclo diario, dando vueltas, y el sol iluminándose. Esa tierra, dándole energía a la tierra, esa energía que nosotros no nutrimos de ella. Sin el sol no hubiera vida. Dios es aquel dador de vida. Diría, el sol es mi Dios, porque es el que me sostiene en todo. En todo. Lo que pasa es que hay que investigar. Usted no puede simple y llanamente pensar que usted leer y creer y ya. No, si usted quiere aprender, si quiere vivir en paz, si quiere vivir una vida siempre en aprendizaje, no puede detenerse en creer. Tiene que buscar. Y ya que yo sé que no importa que sea millonario, que tenga miles de casas, que tenga miles de mujeres, que tenga miles de hijos, nada de eso me va a llenar, porque al final voy a morir y lo voy a dejar. En la vejez puedo perder mi propia identidad y ni siquiera saber qué nombre me pusieron, ni siquiera el nombre de mis hijos, ni siquiera el nombre de las casas que tengo. Eso me ha llevado a mí a una conclusión de que hay que buscar, no detenerse. Es mejor morir buscando que detenerse. Cuando veo una niña de 3 años, inocente, y que viene un ser, un semejante, un humano, que sí sabe, porque lleva muchos años viviendo, y ves y hasta siente diferente, porque el sentir de un niño no es el sentir de una persona que sobrepasa los 12 años y ahora hasta los 10 años ya. Y es cuando se le entra el deseo de la lujuria y ve a esa niña indefensa
y comete el error de saciar ese deseo primitivo que tiene y violar a ese templo puro de esa niña. Y es ahí donde me pregunto, caramba, qué Dios tan poderoso tenemos que permite que suceda eso. ¿Qué control tiene Dios sobre nosotros? Que no le da una parálisis del corazón a ese desalmado individuo y paraliza esa acción. Sin embargo, Dios da oportunidades. El Creador da oportunidades de uno no sobrepasar eso. Porque puede darse el caso de que lo piense esa persona y detenerse y decir, no, Dios, líbrame de ese pensamiento. Y quedarse así. Puede darse el caso de que esa misma persona, aún el pensamiento no lo detenga y llegue a tocar a esa niña. Pero dentro de sí hay un Dios que le dice, hey, detente, todavía tiene chance. Pero quizá esa persona, por el deseo tan grande de la lujuria, no se detiene. Pero al final brilla una pequeña luz y le dice, detente, no es necesario. Y quedó ahí eso. Puede darse el caso de que Dios dentro de esa niña y Dios dentro de esa persona logren un perdón mutuo y todo quede ahí. Y Dios lo acaba de salvar de una gran metida de pata, pero fue porque comprendió. Y esa persona sobrepasa ese nivel y aprende y no comete el hecho. Y de ahí para allá, esa persona va eliminando ese deseo de su vida. Aunque le guste, lo va eliminando. Y es ahí donde esa persona va siendo un mejor ciudadano en la vida. Hasta que llegue un momento que ni siquiera le pasa los pensamientos cuando ves una niña. Es ahí cuando ese espíritu de esa persona empieza a limpiarse. Pero fue porque, aunque fuera pequeño los detalles, pero muy trascendente, esa persona se mantuvo atenta a lo que se estaba desarrollando, no perdió el control por las emociones y logra trascender eso. Y Dios lo ve bien el evento, porque su cacarón humano logró trascender. Hay algunos que no lo hacen, terminan cometiendo el acto, vuelven y lo hacen, vuelven hasta que Dios dice no puede haber perdón para ti. Terminan presos, terminan que lo matan. Al otro que lo hacen, ni terminan presos, ni lo matan y mueren. Pero no crea que murió en victoria. No lo crea, no.
cuando esa energía sale de ese cuerpo, va a pasar por un reino que hay, que es energético, que la vas a pagar. Cuando viene a ver ese que murió victorioso, ese que no pagó, termina siendo la niña de 3 años violada. ¿Estás entendiendo la consecuencia de por qué un niño de 3 años, siendo puro, inocente, le pasan cosas? Pero puede ser que ese niño sea puro e inocente en esa vida, en esa oportunidad. Pero ese niño de 3 años inocente puede ser que tuvo algún pasado. Estoy hablando de la parte de la energía. Que Dios le dijo, tú nada más vas a nacer para vivir 3 años terrestres. A los 3 años terrestres tienes que pagarme la factura de lo que tú hiciste. Claro está que el niño de 3 años, inocente y puro en esa vida, no fue protegido por Dios, por el Creador. No. Fue permitido esa acción. Es ahí donde cabe la gran pregunta. El Creador es desarmado, el Creador es maligno por no haber protegido a esa niña de 3 años. Pero no solamente eso, y el sujeto, el violador, ¿acaso es víctima de Dios? ¿Acaso Dios lo hizo para ese propósito? No. El adulto no. Porque el adulto sí sabía que lo que estaba haciendo era malo. Y el adulto quería saciar un deseo. Igual que la niña en su vida pasada, que cuando viene a ver, era un hombre miserable que también sació un deseo con otra niña. Eso se llama causa y efecto. Pero al final de este comentario, porque le voy a decir comentario porque puede caber entre lo que es una enseñanza o una reflexión sobre lo que es Dios. Pero al final, Dios está en la niña de 3 años violada y también está dentro del violador. Simple y llanamente es una energía sucia que hay dentro de un cuerpo que tiene que ser limpiado. Y para que sea limpiada esa energía sucia, tiene que existir la causa y el efecto. Tiene que existir saciar el deseo, ya sea para paga, ya sea para reflexión o ya sea para pagar un delito. Pero esa es la vida que Dios en sí nos ha proyectado a todos nosotros para reflexión y comprensión, no para juzgar, sino para comprender. Interprételo como usted quiera, pero si no es así, ¿por qué Dios no paralizó el corazón de ese violador?
Si no es así, ¿por qué una niña inocente que no sabe del mundo es violada y no hay un ser que pare eso? Fue Satanás que se le metió a ese hombre, es lo que dicen. Muy bien. Pero esa niña de 3 años no tuvo un Dios que se supone que es más poderoso que Satanás para detenerlo. ¿Ustedes están comprendiendo? Así que pasen un buen día. Y espero que los que hayan escuchado esto le den like para que uno crezca. Y quién sabe, yo llego a los 10 millones y estoy viviendo nada más diciendo cosas de la vida. Así que pasen un buen día.